El Ayuntamiento de Zaragoza estudia ampliar 6 años la concesión de la depuradora de la Cartuja para que puedan acometerse nuevas inversiones que mejoren el tratamiento frente a los vertidos industriales. Lo ha anunciado el responsable de urbanismo, Víctor Serrano, durante una visita a la segunda depuradora de la ciudad, la de la Almozara, cuyo mantenimiento está actualmente en fase de adjudicación y se han presentado 9 empresas. Estas tendrán que ofrecer las siguientes mejoras. Tiene que ver fundamentalmente por acoger las mejoras en la masa salarial de los trabajadores, porque hubo un nuevo convenio colectivo. Tiene que ver también con un mejor tratamiento desde el punto de vista económico de lo que es la gestión de los fangos y alguna inversión que tenía que ver en materia energética. Unas instalaciones que hacen frente a uno de sus mayores problemas, la proliferación del uso de toallitas desechables, un material para el que ya se han tomado medidas. Con el tema de las toallitas, las mejoras que se han hecho, que además yo creo que han tenido ustedes oportunidad de visitarlas, tienes que ver con esas máquinas que hemos visto al principio, que son nuevas, que lo que hacen es que vaya desechando las toallitas y esperamos que no tengamos ningún problema más con las toallitas. El Ayuntamiento financiará inversiones por importe de 7,2 millones de euros.